Hola, hola. Buena tarde a todas y a todos. ¿Qué tal? Hola. Hola, Patricia, Beatriz. Hola, Yoconda. Hola, buenos días. Hola. Numa también está aquí. David, Ivonne. ¿Quién más? Paola. Hola. Alina. Muy bien, bienvenidas. Bienvenidos. Hola, hola. A ver, entonces. Hoy vamos a hablar de la columna, hernias discales, siempre un tema que trae bastantes preguntas. Hola, a ver, veo a alguien saludando, pero ah, no veo cómo te llamas, lo siento. A ver, Daniela, ahora sí, que con tantas pantallitas. Súper, pues nada, hoy vamos a hablar de columna, hernias discales, contestar a vuestras dudas y también os tengo que comentar que el próximo, no sé si estáis todos recibiendo mis correos, espero que sí, que el próximo día 1 de noviembre, que es martes, a las 6 de la tarde, ofrezco un Zoom grupal gratuito para las personas que quieran entrar en una versión autodirigida de mis cursos online, porque finalmente no voy a impartir más ediciones de mis cursos con acompañamiento. Entonces la última oportunidad para apuntarse a uno de mis cursos es esta. Y como he recibido un montón de emails al respecto, preguntas varias y tal, he decidido mejor si contesto las dudas en Zoom, en directo para los que puedan estar, en diferido para los que lo vean después. Y esto es la próxima semana, martes a las 6 de la tarde. Y por correo electrónico deberíais haber recibido ya un recordatorio con la invitación. ¿Vale? Y para nosotros, el grupo de anatomía aplicada al yoga, nos quedan pendientes 2 masterclasses aún. Entonces voy a mirar la agenda para ver cuándo las programamos también. Ok, entonces estos son asuntos pendientes. ¿Qué más cositas? Venga, vamos a entrar con las preguntas de hoy. Voy a mirar un momento en galería, a ver quién más se ha unido. Veo que está aquí también Olga. Muy bien. Hola, Olga. ¿Quién más? ¿Alguien más acaba de entrar? Creo que Lara. Bien. Vale. Entonces, vamos a ver preguntas sobre la columna vertebral. Empezamos con las preguntas de Beatriz, que nos ha dejado varias. Pregunta 1. Dice Beatriz, las flexiones hacia adelante actúan sobre las articulaciones cartilaginosas, confiriéndole estabilidad y rehidratándolas. En cambio, las flexiones hacia atrás movilizan las articulaciones sinoviales, o ambos movimientos benefician los dos tipos de articulaciones. Sí, la segunda es correcta. Es decir, no es que un movimiento hace una cosa, otro movimiento hace otra. El movimiento de la columna ayuda a que la presión que nuestros discos intervertebrales reciben sea variada, ¿vale? Estar estáticos, mantener siempre la misma postura, siempre pone estrés o compresión sobre los discos intervertebrales de la misma forma. Entonces, cuando movilizamos la columna, es como si imaginamos el disco intervertebral como una esponja, pues a poner presión desde diferentes lugares, esta esponja se escurre, rehidrata, ¿vale? Y esto ayuda a los tejidos. Y del mismo modo, las articulaciones interfacetarias o interapofisarias, las que están en la porción posterior de la columna, también benefician del movimiento porque son articulaciones sinoviales, el líquido articular se regenera, la mecánica articular se
se mantiene, ¿vale? Y generalmente el movimiento es bueno para el cuerpo y obviamente las articulaciones también. Y la falta de movimiento o movimientos muy repetitivos suelen no ser tan buenos porque realmente nuestro cuerpo está hecho para una variedad de movimientos. Siguiente pregunta. Con las flexiones hacia adelante potenciamos el correcto funcionamiento de las articulaciones cartilaginosas, estabilidad y rehidratación. En cambio, benefician las flexiones. No sé por qué. Vale, esa pregunta está repetida. Next question, Patricia. El disco intervertebral se deshidrata durante el día y ese agua es absorbido en parte por la vértebra durante la noche. ¿Se vuelve a hidratar con el agua de la vértebra, con el agua que la vértebra le devuelve, o es el disco que genera el agua? Eso nunca me quedó claro. Sí. No sé por qué me están picando ahora el timbre. La vértebra, al ser porosa, absorbe un poco del agua, digamos, del disco intervertebral, el líquido del disco, debido a tanta compresión que reciben los discos intervertebrales durante el día. Y en la noche, al tumbarnos horizontalmente, pues esta compresión se elimina y esto permite a que estos líquidos vuelvan a su lugar. ¿Vale? Y el disco se rehidrata de esta forma. No es que genere más, es la hidratación de los tejidos que se desplaza porque debido a la compresión, digamos, es la solución que el cuerpo encuentra para adaptarse frente a estas fuerzas, ¿vale? Pero es el mismo. Por eso por la mañana somos un pelín más altos que cuando nos acostamos por la noche, ¿vale? También me imagino que influye el descanso muscular, o sea, el descanso también para nuestros músculos. Sí, al perder tono o, como se dice, excesivas tensiones que vas cargando también te ayudan a que recuperes un poco de altura. Pero el tema de los discos es el mismo líquido. Muy bien. Siguiente pregunta por parte de Numa, que dice: ¿qué causa una rectificación lumbar y qué posturas podemos trabajar para mejorar esta rectificación? ¿Y cuáles son las posturas que deberíamos evitar? Entonces, no sabemos qué causa una rectificación lumbar en general. Aquí es cuando tenemos que realmente indagar con el alumno sobre su situación. Entonces, si el alumno tiene una rectificación lumbar, ¿por qué? ¿Sabe? La respuesta del por qué, de la causa, la debería saber el alumno, porque quizás se lo dijo su médico o el mismo alumno tiene unas experiencias de vida que dice, bueno, yo creo que esto es lo que lo causó, o según el traumatólogo, ese otro factor, porque no hay un único factor, ¿vale? Puede ser, ay, un segundo. ¿Puede? Ay, perdón, mi perra, que necesita una campana a veces. O sea, no hay un único factor que lo causa, puede ser directamente del desarrollo, ¿vale? Un factor genético, esa persona se ha desarrollado de esa forma, puede ser un traumatismo físico, un accidente, algo que le pasó que lo causó, pueden ser factores posturales, aunque es más complicado realmente que factores posturales creen una especie de deformidad en el cuerpo, pero no lo podemos descartar. Entonces realmente no lo podemos saber sin realmente entrevistar al alumno. Y cuando tratamos con personas con lesiones es súper importante saber realizar una entrevista para entender qué es lo que les pasa, cómo les afecta y cuáles son las causas, ¿vale? No podemos dar por hecho,
tienes una rectificación lumbar, yo te ayudo, ¿no? Tenemos que realmente entender el problema y no podemos saberlo de a priori. Y respecto a qué posturas son indicadas y contraindicadas, esto de nuevo nos lo va a decir el alumno en función de qué le ha dicho su médico y en función de cómo se siente a nivel de cuando realiza las posturas, ¿vale? Y también tenemos que pensar en dos líneas. Una cosa es posturas indicadas y contraindicadas, ¿vale? Otra cosa es querer corregir el cuerpo de otra persona, su anatomía. Entonces, a nivel de posturas indicadas y contraindicadas, las posturas contraindicadas son las que provocan dolor, malestar, aumento de cualquier síntoma que esta persona tiene. ¿Vale? Esas serían las posturas contraindicadas que tenemos que modificar. Globalmente, queremos que la práctica tenga un efecto positivo en la persona. ¿Vale? Y entonces, este efecto positivo que la práctica tiene es el producto de toda la práctica, ¿vale? Pero cuando miramos a la práctica de un alumno, es posible que haya posturas que no le sientan bien. Y de nuevo, esto lo podemos averiguar hablando con la persona, ¿vale? Entonces, si hay posturas que realmente a esa persona aumentan sus síntomas, tenemos que ver cómo modificamos estas posturas o si las eliminamos, al menos durante una temporada. ¿Vale? Y esto es para que la persona se sienta bien después de la práctica y para que su práctica a nivel global tenga efectos positivos para esta persona, a nivel físico, emocional, psicológico, espiritual, todo, ¿vale? Ahora, cuando nos viene una persona con cualquier diferencia física, es decir, cosas que, o sea, patologías, pero en ese caso estamos realmente hablando de que su cuerpo es diferente a la norma. Antes de querer cambiar su cuerpo, tenemos que entender qué es lo que les pasa, ¿vale? Porque nuestro cuerpo se adapta a todas sus circunstancias. Entonces, una persona que tiene una lumbar rectificada, su cuerpo se ha adaptado para poder funcionar de esta forma. Si intervenimos ahí, todo se va a tener que recolocar para adaptarse a lo que estamos provocando. Y por eso tenemos que tener cuidado cuando queremos provocar cambios en la anatomía de otros sin entender realmente qué es lo que pasa ahí o si es posible realmente realizar estos cambios. Por eso posturas indicadas y contraindicadas es para que la persona beneficie de su práctica. Querer modificar la anatomía física, la morfología, el cuerpo de una persona es un tema más delicado que tenemos que ver si realmente es algo que nos corresponde como trabajo y solo lo podemos saber hablando con el alumno, ¿vale? Pero en general la práctica del yoga mejora la postura de todo el mundo, pero ahora querer corregir y modificar anatomía de una persona hay que ir un poco más con cuidado y también preguntarnos por qué queremos provocar estos cambios también, porque a veces son trabajos que no nos corresponden, son más para especialistas en función de qué situaciones. Bueno, me he explayado mucho. Entonces, ¿hay alguien? Patricia dice, ¿y si la rectificación lumbar es indolora? Si es indolora significa que es funcional, ¿sabes? Que el cuerpo se ha adaptado y funciona perfectamente a pesar de tener una anatomía diferente a a la norma, ¿vale? Pero sí, nosotros facilitamos práctica de yoga, intervenciones intervenciones de otro tipo, tenemos que realmente saber qué estamos haciendo y también ver si es algo que nos piden o incluso que estamos cualificados para hacer, ¿vale? Muchas veces tendemos a querer alterar situaciones que nadie nos pide cambiar. Y cuando estamos hablando de cambiar la anatomía, o sea, realmente la anatomía de una persona, con cuidado.
Numa dice, ok, lo he entendido, gracias. De nada, ¿vale? Entonces luego si da tiempo podemos ir mirar algunas preguntas que podemos ofrecerle a nuestros alumnos, pero en general tenemos que entender, vale, esa rectificación, ¿hace cuánto tiempo la tienes? ¿Cuáles son las causas que te han dicho los médicos? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Te provoca dolor? ¿En qué instancias? ¿Vale? Para ver si las molestias que esa persona percibe, qué son, si son de tipo mecánico, si es un, bueno, en fin, entender la situación antes de intervenir. ¿Qué más? Patricia pregunta, ¿las lateroflexiones y las torsiones perjudican cuando hay hernias? Entonces, la inclinación lateral, sobre todo si estamos de pie, no es perjudicial con hernia, de hecho puede dar beneficios, en el sentido de puede aliviar molestias en la espalda, porque al estar de pie, cuando realizamos una inclinación lateral del tronco, bueno, y ahora lo he hecho mal, pero si lo realizamos así bien, manteniéndonos en el plano frontal, sin hacer giros, permitimos alargar la musculatura de la espalda en ese lado que probablemente esté más contracturada e inflamada. Las torsiones en principio no son lesivas porque la espalda lumbar no gira, realmente casi no tiene rango de movimiento en rotación, ¿vale? Por tanto, si en la zona de la espalda donde se producen las hernias, que es las lumbares inferiores, por mucho que intentamos hacer una rotación, esa rotación no viene de nuestras lumbares, ¿vale? Pero, hay un pero importante, que es que flexión junto con rotación es potencialmente lesivo, ¿vale? Entonces las posturas de torsión sentados en el suelo, sobre todo las torsiones así como muy intensas, en las que flexionamos mucho el tronco antes de alargarlo, posiblemente van a provocar dolor o molestia, ¿vale? Porque ahí no es solo una torsión, realmente hay una flexión, ¿vale? Entonces, cuando nos sentamos en el suelo, hay flexión de cadera y hay una leve flexión de la columna lumbar también. Aunque parezca que la espalda esté erguida, la mayoría de personas, la lumbar se pone más recta que manteniendo una lordosis. Y entonces cuando entras en una rotación normalmente, o una postura de torsión, normalmente entramos un poco más profundo para hacer palanca con el brazo, atar las manos o lo que sea. Entonces ahí se produce un movimiento de flexión con la torsión que podría ser incómodo, molesto. Lo bueno de las hernias discales es que como el nervio está pinzado, cuando uno hace un mal movimiento enseguida lo va a notar. No es algo que nos va a dar síntomas a las 24 horas, ¿vale? Un tirón muscular a lo mejor no te das cuenta en el momento cuando el cuerpo está en caliente y cuando se enfría, dolor. Con los problemas ligamentosos también, pero con algo como un nervio pinzado, enseguida es ¡pum! Un dolor. Entonces, un movimiento contraproducente en yoga para una persona con una hernia lo va a notar enseguida. Y esto va a ser la señal de que no es bueno, ¿vale? Pero vamos a pensar, posturas de flexión y rotación son las posturas, no en yoga, pero son movimientos físicos que suelen desencadenar una hernia, ¿vale? Por ejemplo, cuando haciendo jardinería con una pala, escarbar el suelo, ¿qué hacemos? Cogemos, bueno, yo tampoco soy jardinera, pero el movimiento es hacia abajo y luego levantas peso y ¡pum! Tuerces, ¿vale? Entonces hay flexión y rotación con peso encima, ¿vale? Esos son los movimientos que suelen hacer, si hay una hernia latente, este movimiento, ¡pum!, es el que acaba de desencadenar el dolor, ¿vale? Lo mismo cuando, no es nuestro caso, pero cuando hay mucha nieve, pues hay que salir ¿cómo se dice? A escarbar
a quitar la nieve y es el mismo movimiento. Y esos movimientos de flexión y rotación son los que suelen desencadenar hernias o unos grandes sobreesfuerzos musculares. ¿Vale? Pero los movimientos que hacemos en yoga, como son lentos, progresivos, estáticos, es difícil que desencadenen una hernia, pero no imposible, ¿vale? Y en una hernia ya existente, posiblemente provoca más dolor y lo veríamos inmediatamente. Patricia dice, el hockey mata la espalda, el golf. Sí, sí, ese tipo, claro, de movimientos. Claro, hockey, todo lo que es palanca, el peso, cuanto más lejos del centro del cuerpo, más pesa, más va a afectar, ¿vale? Entonces, esos son los movimientos realmente lesivos y solo recordar que en yoga, si en un alumno en una postura de torsión, le duele, es probablemente más el gesto de flexión que la torsión en sí, pero bueno. Se sale de la postura y se evita en el futuro. Y normalmente también una persona con una hernia se conoce bastante bien. Cualquier persona que lleve dolor crónico sabe por su experiencia los movimientos que le van a causar dolor, los movimientos que no. Entonces ahí es cuando escuchamos al alumno y decimos, ok, si crees que esto no te viene bien, vamos a probar esta otra variación más light, a ver qué te parece, ¿vale? Y respetar los límites físicos. Sí, una característica del dolor crónico es que la persona te lo puede describir en detalle, sabe exactamente cómo funciona, qué es lo que desencadena, qué es lo que sienta bien. Entonces esto en realidad a nosotros nos quita trabajo porque la persona ya sabe y solo tenemos que hacerle caso y buscar cosas que puede hacer, porque si está en clase de yoga es que puede hacer yoga, quiere estar, entonces nosotros vamos a ver qué qué podemos ofrecerle que pueda hacer. Más preguntas. Siempre Patricia. ¿La hernia se puede curar? Si el disco no está roto, ¿puede volver a su forma original? Algo, sí. No a su forma original, eso queda ahí, ¿no? Es curioso, en el cuerpo, siempre que nos pasa algo, nos deja secuelas, ¿no? Si te cortas, todo se repara, deja una pequeña cicatriz. Si te hacen una cirugía, todo se repara, pero queda tejido cicatricial, ¿no? Entonces, cuando tenemos lesiones, es muy probable y común que dejen un rastro. Pero bueno, y entonces en el tema de las hernias discales, ¿no? Cuando se produce una hernia, la parte herniada del disco crea una especie de burbuja donde no debería haber nada y esa burbujita es lo que aprieta contra la raíz del nervio y la chafa. Entonces, cuando una hernia se cura, lo que es esta burbujita se reabsorbe, es decir, el líquido que estaba en esa burbujita se reabsorbe hacia el disco, ¿no? Se hace un vacío y se consigue esta reabsorción, consiguiendo que la columna vuelva a alargarse y quitando presión de otros sitios, ¿vale? Pero lo que queda normalmente es el tejido queda, o sea, queda ahí, no vuelve, no es elástico, no vuelve a su forma inicial, se queda como una pasa, ¿no? Una uva pasa deshidratada, se queda ahí deshidratado, no presiona más el nervio porque no está lleno de líquido, ¿vale? Pero queda ahí, hay un rastro, ¿vale? Pero lo interesante es que deje de provocar dolor. Entonces, cuando se habla de curar una hernia, normalmente se habla de que se reabsorba, ¿vale? Y eso se puede ver en una resonancia magnética. Se puede medir, ¿vale? Se puede decir, no es solo, ay, no me duele más. Se puede buscar comprobación. Ahora, no todas las hernias son dolorosas. A veces personas que tienen una hernia, pues hay ratos en momentos de crisis en el que duele, momentos en el que no duele, ¿vale? Y, pero la hernia sigue ahí. Entonces, la manera de saber si se ha
curado o reabsorbido es a través de una imagen. ¿Qué más? Paula pregunta, ¿eso puede suponer que sea más fácil que pueda aparecer de nuevo una hernia en el mismo sitio? Sí, en realidad lo más común es que no se vaya. Es raro que se reabsorban, ¿vale? Se puede hacer, se puede conseguir, pero no por sí mismo. Normalmente las personas que he conocido que han conseguido esto es a través de intervenciones multidisciplinares, osteopatía, gimnasia hipopresiva, yoga, ¿vale? Combinando muchas técnicas. Mucho autocuidado, consiguen esto, que vuelve a reaparecer. No escucha, o sea, no lo sé, supongo que sí, no he escuchado de esto, pero sí, pero más comúnmente la cuestión es que una hernia no desaparece, queda ahí, esta parte del cuerpo queda resentida y requiere de un cuidado constante, ¿vale? Esto es lo más común. Luego también, siempre Patricia quiere saber, hay hernias frontales, es decir, que el disco salga hacia adelante. Entonces, es menos común. Es posible, menos común, también indoloro, porque realmente lo que hace que una hernia cause dolor es que presiona contra la raíz del nervio, ¿vale? En la raíz, y entonces causa dolor a lo largo de todo el resto del nervio. Una hernia frontal no presiona nada, no presiona un nervio, por tanto, probablemente sea más indolora, pero también no es tan común. Les voy a mostrar los ligamentos que previenen, digamos, una hernia frontal. Tengo que enchufar el ordenador un segundito. Está aquí. Vale, entonces aquí tenemos el ligamento longitudinal anterior, todo esto, ¿vale? Que tiene varios trozos, pero es el mismo. Pam, 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 que va desde la parte frontal del cóccix hasta la primera vértebra. Es brutal, o sea, es que el cuerpo es una maravilla. Entonces, todo ese ligamento cubre las vértebras por delante, por tanto es más difícil que salga el disco herniado porque hay este forro ligamentoso. Tenemos ese forro ligamentoso también detrás, aquí no se va a percibir bien, pero tapiza el canal vertebral por dentro. Pero lo que, a ver si aquí lo estoy pillando. A ver, esto. ¿Vale? Esto es el ligamento longitudinal posterior que tapiza, es que solo se ve como muy de cerca, lo siento, que tapiza la vértebra y los discos por detrás dentro de lo que es el agujero o canal vertebral, ¿vale? Ese agujero que luego está rellenado por la médula espinal. A veces sí que tenemos hernias posteriores, de todos modos. Pero el lugar más común en el que se producen las hernias es aquí, lateralmente, donde no hay nada que las proteja, ¿vale? Esto está más descubierto, no hay ligamentos que tapizan y lo mantienen en su sitio. Y es ahí donde más comúnmente se producen y el dolor es porque voy a poner el sistema nervioso. Molaría solo poder aislar la raíz del nervio, por ejemplo. A ver si me dice. Bueno, no. Solo la raíz. Habría que aislar la vértebra, el disco, la vértebra inferior, la raíz del nervio, pero
A ver si así. Mejor. Sí, se entiende mejor. Vale. Entonces, cuando el disco se desplaza posteriormente, atrapa esta raíz nerviosa, que esta raíz nerviosa queda atrapada aquí detrás, pinzada y por esto se percibe dolor. Vale. Esto ya sería bastante arriba para lo que es una hernia discal. Normalmente se producen más abajo. Aquí y la última. Bueno, estas dos en realidad. Vale. ¿Qué más? En la columna cervical no hay hernias, sé que hay mucha rectificación, pero hernias, sí, hay hernias también en la columna cervical. La columna cervical es más frágil, puede haber más problemas. Puede haber simple tensión muscular, puede haber tanta tensión muscular que comprime los nervios que bajan al brazo, causando dolor. Puede haber hernias discales también. Es más complejo, son más factores que entran en juego en la zona cervical. Vale, por tanto, ahí queremos realmente prestar atención a síntomas. Obviamente, si la persona va a un médico para un diagnóstico, mejor, ¿vale? Pero en la zona cervical hay más factores que contribuyen a dolor. La rectificación, por ejemplo, que es una, y esta sí que en muchas personas es por hábitos posturales más que factores genéticos, como podría ser la escoliosis o una hipercifosis. A veces estas deformaciones son genéticas, pero en muchos casos, o la mayoría, la rectificación en las cervicales es creo, es por uso de aparatos, por hábitos, mal hábitos que forman parte de cómo usamos el cuerpo. A ver, he visto que David tenías la mano levantada. Sí, hola Julia, hola a todos. Nada, es ahora cuando acercaste la imagen al disco, se veía como hebras así, como las fibras, como si estuviesen entrelazadas. ¿Esa imagen es real o es el programa que está hecho así? ¿Son así realmente los discos, con hebras como entrelazadas? Sí. Sí, Sí, estas hebras es la dirección de las fibras. claro. ¿Vale? Es un ligamento, es como una especie de ligamento o ese tipo de tejido. Ujú. Y entonces están creados en capas. Y entonces una capa, las fibras van por allá, la siguiente capa por aquí, la siguiente. Y esto hace que el disco también resista a una Torsión. Mm, Ah, y así sí. mantiene como la integridad del disco, le da mucha más fuerza. Mm. Ok, vale. Nada, era solo eso. Gracias. Nada. Julia, ¿puedo hacer yo una pregunta? Que con el Claro. móvil digo, no sé dónde está la mano. Vale, sí. Hablando de las cervicales, discopatía cervical, que porque lo escuché hablar de una conocida y a veces le da síntomas y a veces no. Veo que no tiene, puede mover bien las cervicales, pero a veces sí que se queda clavada. Y dice que tiene no sé cuántas discopatías cervicales, pero veo que no le impide mover. No entiendo bien lo que es. Discopatía es patología del disco. ¿Vale? Discopatía significa patología o enfermedad o lesión, ¿vale? Patología del griego pathos, de Cristo en la cruz sufriendo, ¿vale? Patología, y entonces, y luego discopatía es una patología del disco intervertebral, ¿vale? No es específico, no te está diciendo qué tipo de patología tiene, pero significa que los uno o más discos están comprometidos. Entonces ahí habría que ver un poco qué pone su diagnóstico médico.
qué patologías tiene, pero esto obviamente es la causa del dolor. Podría indagar un poquito más, sí, porque comentó solo discopatía, pero claro, no me dijo concretamente, claro, si puede ser como una hernia de las cervicales, no me lo explicó bien, vale. Sí, Pues, probablemente hernia o protusión, pero pregúntale qué discopatías estamos hablando exactamente. Pero si te muestra directamente el informe médico, acabas antes. Porque en el informe médico te lo explica claro. Y siempre en todos los informes al final te hacen un resumen. Se hacen una exploración muy intensa o hay muchos hallazgos. Puede haber una parrafada como muy técnica, pero da igual. O sea, las palabras que no entiendes las puedes buscar en Google, ¿vale? Pero al final del todo te va a dar un resumen que son las conclusiones de la persona que hizo que redactó el informe, ¿no? Entonces las conclusiones son, por ejemplo, a veces lees, vale, hay desgaste, pero ese desgaste no debería provocar ese dolor. O hay desgaste y por tanto hay dolor, pero la lesión aún así no es tan grave porque no obstruye del todo el espacio por donde pasa el nervio. O, ¿sabes? Te lo explican todo. Entonces, si tú miras el diagnóstico, puedas entender mejor qué es lo que pasa ahí. gracias. Nada. Pero sí, tienen las cervicales comprometidas y es normal que a veces duela y a veces no, pero eso se considera dolor, perdón, dolor crónico, ¿vale? Porque espera, voy a definir dolor crónico porque no lo hemos hablado, creo. Pero el dolor crónico es un dolor que perdura en el tiempo. Y es un dolor que o bien perdura en el tiempo de forma constante, pero eso es lo menos común. Normalmente es un dolor que va y viene o que sube y baja de intensidad, desaparece, aparece, pero perdura en el tiempo. Y ¿qué significa en el tiempo? Durante más de 3 meses, normalmente. ¿Vale? Entonces, si son años, meses, etcétera, de un dolor, se considera crónico, ¿vale? Posiblemente instaurado. Y luego otra cosa que tenemos que recordar sobre el término crónico no significa que es un pronóstico de futuro, ¿vale? No significa, no necesariamente significa que esto va a ser así siempre. Lo que significa es que hasta ahora ese dolor ha durado, o sea, dura mucho tiempo, por tanto considerado cronificado, parte de el comportamiento del cuerpo, ¿vale? Pero siempre se habla del tiempo hasta ahora, ¿no? De ahora hacia adelante. Esto sería un pronóstico, ¿vale? Y no, se habla de aquí diagnósticos o a veces incluso observaciones, ¿no? Un dolor que dura mucho tiempo, pues nada, es crónico. Esta es una observación, ¿vale? Y quería solo como, no me sale la palabra, quería destacar porque muchas veces se escucha la palabra crónico y uno se asusta en plan para siempre y no, significa hasta ahora, ¿vale? Entonces esto, pero sí, un dolor agudo es un dolor que dura máximo 15 días. Si te caes, te haces daño, hay una inflamación, lo que sea, pues ese dolor es agudo porque dura poco tiempo durante el periodo de inflamación. Pero si ese dolor se instaura, no se acaba de ir del todo, se considera crónico, ¿vale? Y el dolor crónico puede ser de alta intensidad, baja, puede ser más intenso, menos intenso, pero perdura en el tiempo. Y normalmente las hernias son acompañadas de dolor crónico. No significa que duelen siempre, ¿vale? Hay episodios de crisis, pero es un dolor que vuelve a aparecer, ¿vale? Y aunque haya una crisis, esta crisis no es dolor agudo. El dolor agudo es cuando aparece por primera vez, ¿vale? Crónico
es cuando ya es algo que se va repitiendo, la persona lo conoce, reconoce también los patrones, normalmente las causas también y lo que alivia. Daniela dice, tengo más de 3 meses con un dolorcito en el hombro, aparentemente es bursitis, me mandaron rehabilitación, una bursitis puede durar mucho tiempo, es dolor crónico, unos días más, otros menos. Ok. Sí, una bursitis puede durar mucho tiempo. Y sí, hay que hacer rehabilitación. Muchos de esos dolores no se van solos, se van reentrenando el cuerpo. ¿Vale? Yo tengo una amiga ahora que tiene un problema en la cápsula sinovial del hombro y ha ido mucho a muchos terapeutas, pero finalmente fue al médico y le dijeron tienes que hacer rehabilitación y ella le da rabia porque ella es una persona muy activa y yo intento explicarle, pero no creo que lo entiende, pero intento explicarle no es lo mismo ser activa que hacer unos ejercicios específicos para rehabilitarte de esta lesión, ¿vale? El hecho de que tú seas activa no significa que los movimientos que estés haciendo sean terapéuticos para ti, sobre todo porque son movimientos que ella hace en el trabajo, no es que haga un deporte o yoga, ¿vale? Entonces, eso siempre le digo, es otra historia. Cuando tú estás trabajando. Otra cosa es si haces ejercicio y otra cosa es cuando haces como unos ejercicios que están prescritos con fines terapéuticos, que tienen que ser aparte precisos, repetidos de forma regular, de la forma en la que te lo explican. No es lo mismo. ¿Vale? Entonces, te lo cuento a ti también, Daniela, por si te sirve. Vale, ¿qué más preguntas? Ahora vamos a ver las cervicales otra vez. Patricia pregunta, una vez un profesor nos dijo que a veces por más loco que parezca, una hernia en los primeros estadios puede ser más dolorosa que cuando el disco está roto y el líquido está totalmente salido. ¿Y vos pensás lo mismo? Pues yo esto nunca lo he escuchado, así que no te sé decir. Es la primera vez que escucho esto. Así que confiemos en que tu profesor te dice lo cierto. ¿Qué más? Vale, entonces estas son las preguntas que me habéis dejado. Vamos a hacer un repasito de las cervicales, que más adelante también hay un módulo. Ahora no me acuerdo, estoy ahora con la migración de los cursos y no me acuerdo dónde está qué módulo. Pero bueno, vamos a ver aquí un segundo. Voy a compartir pantalla. Vale, entonces cuando lo vemos aquí parece, ay, qué sencillo. Súper complejo. ¿Por qué? Porque es completamente libre, el cuello no está, esa estructura, digamos, no está fijada a otras partes del cuerpo como estaría la caja torácica o incluso la pelvis que descarga sobre el suelo y el suelo es un punto fijo, ¿vale? Y luego nuestros ligamentos, musculatura, tejidos blandos crean otro anclaje. Aquí la cabeza está libre y más con la tarea de que los ojos siempre se mantengan paralelos al suelo, ¿vale? El cuerpo siempre se adapta de cualquier forma para que los ojos se mantengan paralelos. Es muy raro ver a una persona así. Y cuando vemos a una persona así, significa que realmente a nivel de compensación
el cuerpo ya ha hecho todo lo que ha podido y no pudo más. Es decir, la cosa está grave a nivel estructural. Vale, por tanto, ¿qué pasa con las cervicales? Vamos a ver, tenemos el plexo braquial, ¿vale? Tenemos unos nervios importantes, estos aquí que vemos más gruesos, ¿vale? Eso se llama plexo braquial. Pasa, ¿vale? Las raíces de los nervios salen de la porción inferior de las cervicales, pasan por debajo de la clavícula, inervan el brazo, ¿vale? El brazo, antebrazo, mano. Entonces, aquí estos nervios pueden dar síntomas, sí, por hernias discales, por compresión. También aquí los discos son mucho más pequeños, no tan gruesos como en las lumbares. Todas las estructuras son más próximas, ¿vale? Entonces sí, puede haber hernias claramente que van a crear dolor en esta zona, pero también hay un montón de músculos que cuando se tensan, que es normal que esta zona se tense ya solo por estrés, más encima movimientos repetitivos, etcétera. ¿Vale? Entonces lo que, mira, aquí es muy fácil que esos nervios queden pinzados aquí, ¿veis? Por músculos. Esto se llama músculos escalenos. Son músculos que unen las cervicales con las primeras costillas, la segunda, la primera, ¿vale? Entonces es una zona de musculatura muy profunda del cuello. Para manipular hay que saber hacerlo bien. Y cuando esos músculos se tensan, pueden pinzar estos nervios causando dolor. ¿Ok? Estos músculos, los escalenos, son también, se pueden decir, estabilizadores. Están muy relacionados también con la respiración y la función pulmonar, porque están uniendo cervicales con costillas, ¿vale? Las costillas responden al movimiento de la respiración. Y encima parece que los músculos escalenos también es un lugar de anclaje de la cúpula pulmonar, es decir, justo por debajo de la primera costilla está la porción superior del pulmón que se ancla a algo, no está ahí flotando en el espacio. Entonces el pulmón en su porción superior, uno de sus anclajes, es a través de los escalenos, suspendido por los escalenos. Entonces aquí pues hay relación entre respiración y cervicales. A nivel muscular, que puede derivar en dolor cervical o sea, causado por la inflamación del nervio. Hay más lugares donde también el plexo braquial viene bloqueado. Otro lugar es justo aquí debajo del pectoral. Otra zona donde que se congestiona con facilidad. Aquí tenemos el pectoral menor. Entonces aquí en la zona de la axila puede haber compresión muscular que causa molestias a nivel del nervio. Entonces, sí, estas muchas veces se liberan con una intervención manual bien hecha. Entonces, a nivel de patología, cuando estos nervios son afectados, ¿qué pasa? Que algunas de las síntomas, aparte del dolor, son también sensación de hormigueo o pérdida de sensibilidad en las manos. Esto se llama parestesia, cuando hay una pequeña anestesia, no completa, pero hormigueos, falta de sensibilidad, etc. Entonces, cuando tenemos este tipo de síntoma, ya lo podemos es grave, porque si el nervio se daña ulteriormente, vamos a perder fuerza, ¿vale? Y entonces la lesión de los nervios motores es gradual. Primero percibimos dolor, luego falta de sensibilidad y después falta de fuerza. Y como es
una progresión, ya con los primeros síntomas queremos averiguar cuáles son las causas para poder empezar a intervenir. ¿Qué más? Vale, y luego pues hay otras posibles causas de dolor cervical, que también es que estos nervios, ahora no me acuerdo, déjame pensar un segundo, vamos a ver. Sí, en la base del cuello, alrededor del espacio entre, a ver cuál es, esta es C7, ¿vale? A ese nivel hay las raíces nerviosas, creo que, no me acuerdo, ese es justo por encima o por debajo, pero creo que son estas dos, ¿vale? Esas dos raíces nerviosas, los nervios son una pasada, pero estas raíces nerviosas se anastomosan, la palabra significa la conexión entre unos nervios y otros, es una anastomosis, ¿vale? Entonces estos raíces nerviosas, por aquí en algún lugar hay una conexión con el nervio frénico, porque el nervio frénico, el nervio que inerva el pulmón y el diafragma, sale de aquí también, ¿vale? Pero en vez de ir para afuera, para el hombro, desciende por dentro de la caja torácica, pero sale de aquí también. Entonces, a veces se puede producir un dolor referido de uno de esos órganos hacia cervicales y hombros, porque comparten las mismas raíces nerviosas, ¿vale? Entonces, a veces dolor en el cervical y hombro derecho es comúnmente relacionado con disfunción de hígado o molestia de hígado, ¿vale? Que crea un dolor referido por estas conexiones entre los nervios en el cuello en el mismo lado, ¿vale? En el otro lado, puede haber dolor referido también por conexiones con el nervio frénico a través del estómago, diafragma, etc. Por eso os cuento, las cervicales es complejo. A nivel de dolor pueden haber muchos factores que intervienen, ¿vale? Puede intervenir el tema de la respiración que causa una tirantez en los escalenos que presiona el nervio causando dolor. Puede haber, eso ya es problemas del brazo, pero puede haber compresión en la zona del pectoral que puede afectar sensibilidad de las manos, etcétera, o dolor. Y luego puede haber dolor referido por parte de órganos que se produce en esta zona también, ¿vale? Por eso hay que preguntar todo lo posible y ver qué se puede averiguar, ¿vale? Pero a veces no lo podemos saber. Lo que sí que podemos siempre preguntar es para ver si el dolor que una persona percibe es de tipo mecánico o de otras causas. Entonces, un dolor que es mecánico significa que es un dolor que es producido por una acción. E incluso estar delante del ordenador es una acción. Si la persona sufre de cervicales porque ha estado mucho tiempo en el ordenador, pues sabemos que es un dolor mecánico. Un dolor que no es mecánico es un dolor que no tiene una causante a nivel de movimiento, ¿vale? Pero con las cervicales es difícil porque una de las maneras que se puede distinguir entre dolor mecánico y no mecánico es que un dolor que no es por cómo usamos el cuerpo, aparece por la mañana, ¿vale? Por ejemplo, si me duele la rodilla por la mañana después de haber descansado toda la noche, que es raro, porque normalmente debería estar mejor mi rodilla por la mañana después de no haberla usado en toda la noche, ¿vale? Entonces normalmente un dolor de causa mecánica es al final del día cuando he estado de pie usando mi rodilla y se alivia
durmiendo y por la mañana se siente mejor. Pero con las cervicales es un problema porque en casos de bruxismo puede haber personas que aprietan los dientes y no lo saben, y esta tensión en la mandíbula también puede derivar en dolor cervical, ¿vale? Entonces es como más difícil saber si realmente causas mecánicas o no. Así que ahí. ¿Qué más cositas? Beatriz dice, las cervicales están en el módulo 8, lección 31 y 32. Muy bien. Tema interesante con gran repercusión. Y dices también que tengo un vídeo muy completo explicando ese problema. Sí, tengo en YouTube un vídeo también sobre la relación entre hígado y hombro que debería directamente quitar de YouTube y meter en el curso para que no se pierda por ahí dentro de todo lo publicado. Pero ahí, como estaba estudiándolo en osteopatía, este fenómeno me pareció tan interesante, pues grabé un vídeo y ahí explico exactamente todo lo que aprendí. Y a veces, si me olvido, pues lo repaso, ¿vale? Pero también usé las imágenes del nervio frénico para que se pueda entender. Realmente la relación anatómica no es algo energético, es realmente una relación anatómica súper clara, que cuando lo aprendí dije, wow, qué fuerte. Dice Beatriz que este está muy bien, me alegro que te guste. Sí, si buscáis mi nombre, relación hígado y hombro sale. Sí, en Google, Julia Zata, relación hígado-hombro sale. O sea, Google me va muy bien porque he publicado tantas cosas que me saca enseguida. Muy bien. ¿Qué más cositas? Creo que ya he contestado todas las preguntas que me habéis dejado. No sé si tenéis algo que queréis comentar antes de salir de la sesión de hoy o antes de concluir esta sesión. A ver. Ay, Numa dice que no respira. Vale, voy a contestar. Entonces voy a contestar primero a Joconda, que pregunta cómo reaccionar ante un impacto mecánico producido en un choque en la parte posterior. Bueno, depende del impacto, pero muchas veces este tipo de impacto crea latigazo cervical, ¿vale? Entonces, sí. Entonces el latigazo cervical hay que ir a alguien que te pueda ayudar con esto. Un terapeuta manual que tenga experiencia. No lo puede, que yo sepa, no lo puedes tratar tú por ti misma, ¿vale? Pero normalmente el latigazo cervical es cuando un impacto posterior, como ocurre coche, moto, accidente, y empieza a causar un dolor de cuello cervical crónico. Es un dolor que empieza después del impacto y perdura en el tiempo. Entonces ahí es cuando, sí, esto se puede resolver. Si queréis os explico con la aplicación de anatomía cómo, pero hay que ir a alguien que lo sepa manipular. Dice yo, con eso es lo que tengo. Os voy a entretener 2 minutos más porque es una relación que me fascina. Pero lo que pasa aquí, un momento, vamos a centrar esto. El cuello. Vale, entonces aquí, vale, tenemos estos ligamentos. ¿Lo veis? A ver, un segundo, ¿qué es? Estos ligamentos, ¿vale? Que unen, o sea que, sí, unen una vértebra con otra y crean y forman este canal vertebral. Dentro del canal está la médula y como protección hay estos ligamentos que también tapizan o forran este canal y aparte unen las vértebras, estabilizan el esqueleto axial, ¿ok? Entonces, entre las primeras 2 vértebras hay, lo voy a dibujar porque me va a resaltar todas, ¿vale? Pero entre las primeras 2 vértebras que están aquí, 1 y 2, tenemos, ¿vale? Tenemos aquí
un ligamento y aquí otro, ¿vale? Y mira qué pasa aquí, pam, pam. Salen las raíces nerviosas a través del mismo ligamento, ¿vale? Es decir, la raíz sale de la médula espinal, atraviesa el ligamento y luego continúa. En un latigazo cervical, estos ligamentos, pampa, esto y esto, los que unen las vértebras altas, se contrae como consecuencia del impacto. Los ligamentos son tejido conectivo, el tejido conectivo es contráctil, pero no como un músculo que tiene la función motora. Se contrae cuando hay demasiada presión, carga o impacto, se tensa para crear más protección o como manera de responder a esta traumatismo, ¿vale? Entonces, claro, como se contrae el ligamento, va a comprimir también las raíces de los nervios, lo cual causa dolor y a veces también puede causar dolor de cabeza porque uno de esos ligamentos, o sea, el que está más arriba, vale. Esto de aquí creo que se llama ligamento perdón, ligamento no, nervio de Arnold. Tengo que repasar, pero el nervio tiene un nombre, pero tiene otro nombre que se llama Arnold, que es más fácil recordar. Es el nervio occipital mayor. Pone aquí, ¿vale? Entonces, a veces dolor de cabeza en la zona posterior, ¿vale? Aquí puede ser debido a la raíz nerviosa que está comprimida, ¿vale? Entonces esto, pues hay maneras o sea, esto se puede soltar, estas tensiones, pero hay que saber hacer manipulaciones precisas manualmente, pum, para deshacerlas. No lo puedes hacer tú sola, ¿vale? Pero tiene solución, no es complicado si lo sabes hacer. Perfecto. Entonces, siguiente. ¿Qué más cosa? Patricia dice, ¿qué opinas de Salamba, la vela? Algunas escuelas la están sacando de la práctica. Depende de la persona. El problema no es la postura, es quien la practique, ¿vale? Entonces, es una flexión intensa de cervicales y si ya tienes las cervicales tocadas, posiblemente te dé más síntomas aún, ¿vale? Entonces, sí. Entonces tienes que ver uno cómo qué condición física tiene. Si tiene problemas cervicales y no tiene una práctica de yoga, no tiene una buena condición física, mejor no invertir el cuerpo con todo el peso sobre las cervicales en flexión. Obviamente es potencialmente lesivo, pero para otros es aliviador, ¿vale? Entonces realmente depende de la persona. En Iyengar se usan un montón de mantas y esto es un buen recurso para personas que quieran practicarlo de todas formas o que quieran probar alternativas. En Iyengar hay un protocolo para practicar esa postura y son muy pesados con tropecientos mil mantas, pero si lo pruebas, notas una súper diferencia. No hay ninguna compresión a nivel cervical, todo el peso recae sobre los hombros, la espalda se nota mucho más recta cuando sales y es mucho más aconsejable, ¿vale? Aparte de Iyengar, no le dejan a cualquiera hacer una postura. Ni siquiera yo practicaba Ashtanga, un día fui a una clase de Iyengar y pensé, la vela, no pasa nada, y no, era como, no, esto es nivel 1, ni de coña haces esta postura, y yo, ay, perdona, pensando, pero si la hago todos los días, vale. Entonces, sí, pero es interesante sobre todo para estos casos de problemas cervicales. Jocona dice que como síntomas tiene hormigueos en la cara y bueno, en fin, que has hecho terapia neuropática, creo. Y que también el yoga te ha ayudado, fantástico. Vale, y luego Neumann dice que nos recibió mi email con el enlace de la sesión del martes. Lo pongo ahora mismo en el chat porque lo puedo
copiar de Zoom y meterlo en el chat, ¿vale? 1 de noviembre lo voy a poner en el chat. Sí, a veces los emails vienen filtrados, sobre todo los emails así que vienen de un servidor, ¿vale? A veces vienen bloqueados por vuestras cuentas de email y se van al spam. Entonces, revisar vuestras carpetas de spam, no solo por mí, en general, porque muchas veces se pueden filtrar correos deseados ahí, ¿vale? Y nada, ahí tenéis el enlace. Cualquiera que no lo tenga, que ve esto más tarde, que me escriba un correo electrónico y se lo envío, ¿vale? Y hasta alguna última comentario antes de salir de la reunión, ¿algo más que queráis añadir? No. Muy bien, pues espero os haya gustado. A mí de cervicales la verdad es que me gusta hablar porque son fascinantes. Hay un pasa de todo ahí en medio y lo que lo que yo no sé, lo que no sabemos, seguro hay mucho más. Pues nada, que lo paséis muy bien. Nos vemos la próxima semana, martes y luego miércoles, y luego ya veremos cuando hacemos nuestras 2 masterclasses que nos quedan. Muy bien, gracias a vosotras, a vosotros. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Muchas gracias, Julia. Gracias. Adiós a todos. Adiós. Gracias, chao. Gracias. Bye. Gracias.